La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. En vísperas del centenario de la Constitución Mexicana de 1917, en los más diversos foros se analiza, se discute el contenido, la aplicación y las perspectivas del documento. Hoy, en el programa Cara a Cara, el doctor en Derecho Armando Cruz, experto en temas como el federalismo, el derecho constitucional y el derecho electoral, académico por añadidura de la Universidad Panamericana, comparte con usted, con el auditorio de Zona 3, un aspecto esencial de la Carta Magna, la vigencia del federalismo, pero sobre todo el origen de la Constitución, de dónde nació el documento que tenemos en este momento vigente. Bueno, pues primero, gracias por venir a este programa, buenos días y entramos en el tema, Armando. Muy buenos días, Marcos, muchas gracias por la invitación, te agradezco la oportunidad y también a quienes nos escuchan. ¿Cuáles son los antecedentes fundamentales de la Constitución vigente? Bien, bueno, haciendo un poquito más amplio el tema, es decir, remontándonos un poco a los antecedentes de la Constitución, el derecho constitucional es un tema relativamente nuevo, si lo comparamos con disciplinas como la civil, como la penal. El derecho constitucional nace cuando termina el poder del rey. El pueblo estaba cansado ya de la opresión que tenía de estos reyes, de estos monarcas, y vienen las revoluciones y termina este poder del rey. Una vez que retoma el poder el pueblo, nace lo que se conoce como el Estado liberal con dos postulados. En principio un documento que normalmente es llamado una constitución, en el cual se reconocen derechos y libertades de todas las personas. El pueblo estaba cansado de la opresión del rey y en ese momento, al redactar el documento, quiso dejar bien plasmado que jamás iba a estar en términos de una esclavitud y que el pueblo era ahora el que era el soberano y jamás un rey, jamás un monarca de este tipo. Pero doctor, a ver, ¿de dónde viene el derecho a gobernar, el derecho a mandar? Se creía en muchos siglos que era un derecho divino. Bien, son posturas doctrinales de dónde viene. Si vemos sobre todo los documentos antiguos, se decía que viene de Dios. Si vemos, por ejemplo, el epígrafe de la Constitución de 1857, pues en esa nos dice que en nombre de Dios Todopoderoso, quien nos dicta el derecho, tal, y viene esa redacción que ya no la tenemos, por ejemplo, en la del 17. Esto que digo viene en la Constitución de 1824. Armando, ¿qué es y para qué sirve una constitución? Bien, una constitución tiene muchísimas definiciones. Si vamos a ver algunos autores que hablan sobre el tema, nos dicen que la constitución es el ser de cada sociedad. Es decir, en la constitución se refleja la realidad que en ese momento se está viviendo en una sociedad. Vemos también otras definiciones que nos dicen que la Constitución es el estatus, es un estatus del poder político donde se convierte este poder en instituciones estatales. Y una definición muy conocida es una que da un francés, Fernando Lasalle, que dice que la Constitución es la suma de los factores reales del poder, es decir, los factores reales del poder en ese momento, en esa sociedad, plasman lo que quieren establecer en ese documento solemne que decimos Constitución. Y contestando a la pregunta ¿para qué sirve? Pues bueno, la Constitución es el pilar, nos da fundamentalidad, es el índice de validez de todas las normas, de todas las leyes. En esta Constitución se establecen principios, que son principios pactados por el pueblo, porque recordemos que el pueblo es el que finalmente hace la Constitución. Cuando analizamos esos antecedentes de que ya no se tiene el poder del rey, como antes se decía, por ejemplo, con los franceses, Luis III, el Estado soy yo, pues ahora el Estado es el pueblo. Y el pueblo en ese documento plasma lo que quiere que sea válido, lo que quiere que se respete, y también acota el poder de las instituciones, y para eso sirve, es un índice de validez de todo actuar de toda autoridad. Pero hay una cuestión,
el concepto pueblo, pues es muy genérico, es hasta a veces medio intangible. ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo se expresa para hacer una constitución? El pueblo somos todos nosotros. De hecho, ese principio está todavía recogido en el artículo 39. El artículo 39 de la Constitución dice que el poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Es un principio muy interesante. Lo que nos debe de llevar a pensar de que el texto no puede tener nada que no se instituya en beneficio del pueblo. Pero ¿cómo identificamos la voluntad del pueblo para hacer una constitución, para darse un documento de este tipo? Bueno, este es un gran tema. Si recordamos cómo han surgido las anteriores constituciones, vemos que normalmente venían de una revuelta. Esta que tenemos vigente pues vino de una revuelta. Entonces, los grupos vencedores en ese momento pues plasmaron lo que se estaba en la Constitución. Ahora se habla de hacer una nueva Constitución y es un tema interesante porque afortunadamente no estamos en una rebelión, no estamos en una revolución. Por lo tanto, ¿quién tendría que participar ahí? Lo que se dice el constituyente originario. ¿Y quién sería? El pueblo. No puede haber nadie más ahí. ¿Cómo se constituye el pueblo para participar en la redacción, en el análisis, en la discusión de una constitución? Tendría que haber un proyecto. Que este proyecto recoja a todas las posturas, todos los intereses y todo lo que como pueblo queremos que quede establecido ahí. Se habla, quien está en contra de esto, que sería prácticamente imposible juntar ahora a todos los millones de mexicanos, no es la misma cantidad de habitantes que tenemos al día de hoy a los que teníamos en el 17, juntarlos y preguntarles qué se hace. Pero bueno, ¿quién dice que hay que juntarlos todos? En cada ciudad se puede llevar el documento y se hace una consulta y si el pueblo está de acuerdo con esto, se tenía que hacer. No habría otra manera de legitimar el poder, porque finalmente el poder, recoge este principio de la misma Constitución, el poder es del pueblo, no del constituyente que se llama presidente, es decir, del Congreso de la Unión a nivel federal de los estados. No es el poder de ellos son nada más la voz de todo el pueblo. Armando, un mexicano de a pie, un mexicano de camión, un mexicano de arado, un mexicano asalariado, ¿qué conductos, qué caminos, qué instrumentos podría tener a su alcance para decir, oigan, fíjense que tengo una idea que podría caber en la Constitución? ¿Es posible eso? Tendría que ser, vuelvo a repetir, es un tema que suena complicado, pero no habría otra manera de legitimarlo. Estas personas tendrían, sin lugar a dudas, que ser escuchadas en este documento y si no escuchadas, al menos protegidas. El documento tendría que proteger a todos los sectores, al sector campesino, al sector obrero, a todos. ¿Por qué? Porque si nos vamos con un documento solamente de académicos, solamente de políticos, pues bueno, cada quien va a tener ahí los intereses que pretenda se establezcan en la Constitución. Pero los que no son escuchados o los que no saben expresarse, no entienden de esto, pues estarían desprotegidos. Por eso es que digo que no se podría concebir un documento como legítimo sin haber escuchado a estos sectores. Si usted quiere participar en este programa, con todo gusto, puede marcar la línea WhatsApp directa a esta cabina, 33 18 80 76 41. @ son las 3 noticias, @ Arana Cervantes. Pausa.